Bien, hermanos, bienvenidos después de este merecido descanso para todos. Vamos a tener ahora un coloquio en el que se van a formular unas preguntas y van a ir contestándolas. Creo que no hace falta presentarles, pero yo sé que algunas personas no son tan mayores como nosotros en la renovación. Entonces, bueno, voy a presentarles. Tenemos desde la izquierda a Juan Luis Testón, Juan Antonio, es que se me van los nombres, perdón, Juan Antonio Testón, Mamen Sánchez, Vicente Borragán, Encarna, Arnedo y María Jesús Esteban. Y yo no, porque no, yo me voy. Bueno, después de la charla de Mamen, la coordinadora regional consideró que el tema que estamos tratando hoy es un tema muy importante, profundo y de conocimiento, porque también nos ha dicho Mamen que aquello que amamos, conocemos, y conforme más conocemos, más amamos, ¿no? Entonces, pues pensamos que estos temas que se han tratado en la charla debían profundizarse más. Hay algunos puntos que a lo mejor han podido quedar no oscuros, porque creo que ha sido una charla muy clara y muy ordenada y sistemática, pero de alguna manera hay preguntas que se suscitan en relación con esos puntos y con ese programa que nos ha relatado Mamen. Entonces, pues como os digo, aquí se trata de hacer un coloquio, de hablar de los temas que suponen nuestra identidad, lo que es nuestro ideario y nuestro espíritu. Y entonces se trata de hacer, pues eso, una especie de coloquio, y para ello pues hemos discernido una serie de preguntas que se van a formular, y que cualquiera de los que están aquí la pueden contestar, que la conteste quien quiere. O sea, la pregunta no va dirigida a ninguno de ellos, sino que la conteste quien quiera. Y además, sobre la contestación o la pregunta o el diálogo que se entable sobre ella, pues otro de las personas aquí presentes pues pueden seguir hablando y comentando el tema. Entonces se trata de profundizar en nuestra identidad. Entonces, la primero que vamos a plantear es que, si recordáis, pues nos han comentado en la enseñanza que la renovación carismática, por distintas causas, renovación carismática en el espíritu, ¿no? Por distintas causas se ha apagado un poco, ¿no? En algunos se ha apagado, en otros no, pero como en general, ¿no? Parece que se ha producido pues una especie de enfriamiento, ¿no? Entonces, la finalidad de la charla era, y la idea, o no la idea, sino que realmente el Espíritu Santo nos dirige, porque hay que renovar ese don del Espíritu Santo. Es lo más importante y el origen de todo esto, ¿no? Y la fuente de todo esto. Entonces, si efectivamente es necesario reavivarlo, vivir el don, que es el don que nos da el Espíritu Santo, la cuestión que aquí se puede plantear es ya práctica casi: cómo se escucha al Espíritu Santo. Y la pregunta es vaga, ¿no? Muchas prenotando y después una pregunta distinta. Yo creo que hay un fenómeno que deberíamos tener en cuenta, sin asustarnos ni escandalizarnos. Todas las congregaciones, todas las órdenes religiosas, todos los movimientos comienzan con mucha fuerza y poco a poco nos vamos extinguiendo. Poco a poco se va perdiendo ese empuje inicial y por consiguiente, ¿verdad?, se va perdiendo el carisma inicial, el carisma de los principios. Esto nos ha sucedido siempre y en todas las situaciones. Si miráis, por ejemplo, a la iglesia primitiva,
3 primeros siglos, ¿verdad?, de un avivamiento realmente grandioso de aquella gente que se había encontrado cara a cara directamente con el Señor resucitado, que aquello debe ser espantosamente agradable, ¿no? Contemplar de que Jesús vivía, que había vencido a la muerte, algo grandioso. Pero poco a poco, ¿verdad?, surge otra generación, y después otra generación, y después otra generación. Y aquel principio se va debilitando poco a poco y hemos caído, pues en lo que hemos caído en la Iglesia, de hacer una teología moral de la vida religiosa, de la vida cristiana. Por consiguiente, ya desde la Iglesia habría que hacer una renovación completa. En segundo lugar, yo diría, pero lo he citado muchas veces, en algunos de mis libros aparece, como David Duplessis decía lo siguiente: como en la renovación hemos tenido un momento de gozo los primeros años, de lágrimas, de gozo, de exaltar, de exultación, pero poco a poco nos hemos ido apagando. Pero David Duplessis lo formula con estas palabras: Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Al principio, ¿verdad?, mucho entusiasmo, gran entusiasmo. Poco a poco, después de esta primera generación, fue apareciendo los hijos de los primeros y después los nietos de los primeros. Y la tercera generación vamos perdiendo mucho. Vamos perdiendo ese carisma inicial, ese fuego inicial. Valen hacía, ¿verdad?, alusión a un reavivamiento. Es que reavivarlo, pero reavivarlo por entero. Reavivarlo por entero. Si no, se nos muere la renovación. Yo tengo un sentimiento tremendo en mi corazón. Señor, ¿verdad?, que no se nos muera esta gracia, que no se nos muera esta gracia. La Iglesia la necesita. Un lugar de libertad, un lugar de gratuidad, un lugar donde se alabe y se bendiga al Señor. Aunque seamos pocos, ¿verdad?, pero un grupo que alabe y que bendiga al Señor. Y lo que tenemos que reavivar es la alabanza. Mis queridos hermanos, la alabanza se nos muere. Se nos muere. Yo no digo que no la vemos, pero yo estoy ya cansado de decir, la alabanza es algo audible y visible, algo que se ve y algo que se oye, algo que se ve y algo que se oye. Brazos arriba, cuerpos que se mueven a alabar al Señor. No basta con alabarle, verdad, en un susurro. Hay que alabarle a gritos. La alabanza se hace a gritos. La alabanza es un jalear a Dios, es un gritar a Dios, es decirle qué grande y qué maravilloso eres. Lo notáis, no lo olvidéis nunca, si no, no hay alabanza, se nos muere, se nos muere. Vais a un grupo, ¿verdad?, y enseguida se agota la alabanza, a los 2 minutos se agota, como gloria, gloria, se agota. Pero es posible, ¿verdad?, que se nos agote la alabanza en 2 minutos. Es posible que no seamos capaces de mantener una alabanza sostenida de 1 hora, ni 1 hora que somos capaces de alabar al Señor. Para alabarle en particular tenemos nuestros días de cada día, no me alabo al Señor constantemente. Pero cuando yo llego al grupo, lo hago para jalear al Señor, para elogiar al Señor, para bendecir al Señor y para darle en grupo y comunidad. Este es un principio, ¿verdad?, que tenemos que es, digamos, incuestionable e innegociable. Reavivar el carisma de la alabanza, porque si queremos una renovación fuerte y poderosa, partirá siempre de la alabanza. Y la alabanza, no lo olvidéis, no es nunca lo primero, sino lo secundario. ¿Sabéis cuál es lo principal? La gratuidad. La gratuidad. Todo parte de este principio. Dios nos ama gratuitamente. Nos ha salvado gratuitamente. Nos ha dado su gracia gratuitamente. Nos ha prometido una vida eterna gratuitamente. Estamos salvados y destinados a contemplar a Dios por toda la eternidad. Dios en Jesús nos ha salvado. Por eso comenzamos a alabarle. De tal manera que yo lo he formulado muchas veces de este modo: no hay gratuidad que no se exprese en alabanza, ni hay alabanza que no parta de la gratuidad. Si la gratuidad no se expresa en alabanza, se convierte en ideología. Si la alabanza no parte de la gratuidad, se convierte en palabrería. Gratuidad y alabanza siempre unidas, siempre juntas, inseparablemente unidas, inseparablemente unidas. Se trata de vivir de gracia. Se trata de vivir por gracia y de gracia y de gracia y por gracia. Se trata de vivir de algo de prestado, de algo que no hemos ganado, de algo que no hemos merecido, de algo que se nos ha dado gratuitamente, gratuitamente. Y eso es lo que provoca en nosotros una alabanza poderosa, una alabanza, ¿verdad?, que, como tantas veces me habréis oído decir, ¿verdad?, tiene que romper los techos, tiene que romper los techos. No se puede hacer la alabanza de cualquier modo, mis queridos hermanos, no se puede hacer la alabanza de cualquier modo. Es como una declaración de amor, ¿verdad?, que ponerle entusiasmo.
Hay que hacer la verdad con fuerza, con vigor, hasta que se caigan los techos. Yo no sé dónde iba la pregunta, al final de la pregunta, ¿por qué era por primero? Sí, he cogido la primera parte de la pregunta. Pues eso, de eso se trata, ¿verdad? De escuchar al Espíritu, ¿no? De eso se trata. Se trata de decir, mami, lo ha hecho, ¿verdad? De recibir de nuevo un bautismo en el Espíritu. Todo parte de aquí. Si no, no haremos nunca nada. ¿Sabéis lo que significa la palabra bautismo, verdad? Bautismo es una palabra griega, que viene del griego, baptisein, en latín bautizo. Baptisein significa meter en agua, lavar con agua, sumergir en agua. Un bautismo es una inmersión, un lavado, una inundación por parte del agua, ¿no? Pues cuando hablamos de un bautismo en el Espíritu, ¿sabéis lo que significa? Una inmersión, una inundación, un chapuzón del Espíritu. Si no tenemos esto, nunca daremos ningún paso. Nos mantendremos, yo lo he dicho muchas veces, podemos ser, y lo somos, hombres buenos y honrados, pero no nuevos y renovados. Hombres buenos y honrados, pero no nuevos y renovados. Y la mayoría de nosotros, ¿verdad?, podemos ser hombres nuevos, pero no renovados. Nos falta esa renovación, nos falta ese hombre nuevo. Yo me he atrevido a decir en un momento como por definir de alguna manera, o describir la renovación carismática con estas palabras. La renovación carismática es la renovación del espíritu del hombre por el espíritu de Dios. Más claro, ¿verdad? Ni en botella, ¿no? Nada. La renovación del espíritu del hombre por el espíritu de Dios. Es el espíritu de Dios quien nos hace nuevos. Renovar significa hacer absolutamente nuevo. A eso tenemos que llegar, renovarnos y partir de este bautismo en el espíritu que nos llevará a la gratuidad y que nos llevará a la alabanza. No, yo se me ocurre, estaba pensando que nos hace falta para escuchar al Espíritu estar en oración y en escucha, a nivel de todos los grupos, a nivel de todos los equipos de servidores de discernimiento. Qué importante es ver cómo el Señor nos va guiando y cómo nos va diciendo por dónde tiene que ir el grupo. A nivel de Pozuelo, en el encuentro de Pozuelo que nos reunimos todos los años, es verdad que empezó más siendo un grupo de hacer cosas, pero últimamente, en los últimos años, dedicamos toda la mañana entera a escuchar al Señor y a ver por dónde quiere llevar la renovación. Por esto ha salido también esta enseñanza que del Padre Lázaro nos dio sobre reaviva el don. Entonces me parece muy importante la oración para escuchar al Espíritu por donde viene. Yo quería añadir solo una cosita, que el discernimiento tiene que ser permanente. Cuando entramos en los grupos y nos ponemos a alabar, a veces cuando la alabanza está en el cenit, en toda su explosión, surgen oraciones particulares y personales que rompe todo el ritmo. Si no hay nada más fantástico para el Señor que todo el pueblo junto y a la vez alaben al Señor, más que ahora es que yo, Señor, y una lectura y otra, y dice, pero que yo he venido a alabar al Señor, como dice una amiga mía y hermana de la renovación, que yo lo que quiero es alabar y no me dejan. Decía un día, tuvimos un pequeño problema en Maranata, ¿no? Y al terminar íbamos Chus, yo adelante en el coche y tres detrás. Y hablaban de lo que había sucedido en Maranata, sin ninguna importancia, ¿no? Pero en un momento determinado, alguien detrás me pregunta, ¿y tú, Vicente, qué piensas? Y yo le dije, lo nuestro es la alabanza. Lo nuestro es la alabanza. Dejemos, ¿verdad?, todo atrás. Lo nuestro es la alabanza. Y una alabanza, como decía Mamen, y lo insisto yo, coral. La verdad es que muchos no se atreven o no nos atrevemos a hacer una oración así en alta voz individualmente. Pero se trata de hacer una alabanza coral del grupo, que el grupo alabe, que el grupo se exprese, pero que se exprese siempre en voz alta, que se oiga, que todos necesitamos oír la voz del otro. No podemos decir, ¿verdad?, que alaben los 6 primeros del ejército, ¿verdad?, que van ahí la columna, y el resto calladitos que alaben los primeros.
Los primeros también terminan por cansarse de alabar, sino que hay un eco por parte del grupo. Alabar siempre al Señor en voz alta, en voz en grito. Una hora no es mucho tiempo, entre cánticos de verdad y una adoración, una alabanza jaleada por parte del grupo no es mucho tiempo. Yo tenía una pregunta concreta sobre la alabanza, pero como el Espíritu hace lo que quiere y nos lleva por donde quiere, pues justo Vicente pues, se ha centrado en lo que es la alabanza. Yo teníamos una pregunta sobre precisamente por qué nuestros grupos están caracterizados por la alabanza y también si hay diferentes formas de alabar. Entonces, pues como yo creo que Vicente nos ha ilustrado estupendamente, ¿es algo que nos quiere decir alguna cosa más? No. Bueno, yo a raíz un poco de lo que decía Vicente, también lo que han compartido las otras personas que estamos aquí en la mesa, sobre todo el tema del Espíritu Santo. Yo creo que una cosa muy importante, que esos días estoy escribiendo un artículo de investigación, que a veces sale, si Dios quiere, sobre espiritualidad, conciliar y preconciliar. Entonces resulta que investigando, leyendo sobre todo la escritura del concilio, uno de los grandes frutos del concilio, y Vicente, que es casi un testigo de aquel acontecimiento, es la espiritualidad carismática, que es como una fuerza impresionante que surge en ese momento. Y se hablan ahí de varias cosas. Y además los teólogos van explicando, diciendo, intentando definir lo que es espiritualidad, cómo tiene que ser esa espiritualidad renovada. Hablan, por ejemplo, de espiritualidad del ecumenismo, espiritualidad carismática, un vivir Pentecostés, vivir el Espíritu Santo, una renovación litúrgica y la lectura de la palabra de Dios. Al fin y al cabo, lo que somos nosotros. La renovación carismática es respuesta a esa necesidad de espiritualidad en el preconcilio y en el posconcilio. Y por lo tanto, yo creo que eso es importante. Que vivamos esa experiencia y que la mantengamos viva. Porque estamos viviendo un tiempo en que a veces se dice que el concilio, lo que se vivió, el cómo se vivió, y nosotros tenemos que revitalizar el espíritu del concilio, ¿no? Y la tendencia a conciliar, y lo que eso supuso en aquel momento de la historia de la Iglesia, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y la renovación carismática tiene que estar ahí precisamente para vivir ese don, esa alabanza, esa fuerza, ese gozo, con lo que han dicho ellos, que saben mucho más, que llevan más tiempo que yo, pero que es el don de Dios en nuestras vidas y en la renovación. Siguiente. Otra. Vamos a ver. Otro de los pilares importantes, fundamental, básico, final del camino que tenemos todos es Jesucristo. Entonces, efectivamente, para que nuestra actitud y nuestra entrega y compromiso en los grupos pues requiere también de una escucha y una asimilación de Jesucristo en nuestra vida. Y por eso en la renovación carismática el principio de que Jesús es nuestro Señor es básico y fundamental. Por ello, pues se nos predica que Jesucristo es nuestra vida.
Entonces, aquí ya como yo desciendo más a lo que es a la práctica, ¿no? Si queremos, a la vida experimental y a la vida cotidiana, yo preguntamos, porque no es mi pregunta, son preguntas discernidas de un grupo, ¿cómo debe entenderse que Jesús es el Señor de nuestras vidas y cómo se entrega a la vida a Cristo? A ver, yo voy a intentar explicarme. Para mí, que Jesús es el Señor de mi vida, o para cada uno de vosotros, yo en la renovación he entendido que es mi vocación. O sea, hay vocación de solteros, de casados. Bueno, pues mi vocación es la renovación carismática. Y por eso el Señor vive en mi vida, pero yo es lo que creo que tengo que hacer y que me ha llamado a este grupo, a este resto. Y es aquí, en la renovación, donde yo siento verdaderamente mi vocación. Esto es lo que yo puedo decir. Cómo entender, ¿verdad?, que Jesús es el Señor en nuestra vida. Ha sido una revolución realmente en la renovación carismática. Mirad, si contempláis la vida de la Iglesia a partir del siglo IV, sin ninguna crítica para la Iglesia, que es mi madre, lo he escrito y lo vuelvo a decir, he nacido en la Iglesia, vivo en la Iglesia y quiero morir en la Iglesia, ¿verdad? Pero sí que ha pasado algo, y que nuestros ojos lo pueden contemplar, de que a partir del siglo IV, ¿verdad?, se ha hecho una religión, la religión cristiana, una religión de obras, de esfuerzos, de hacer. Y todo esto, ¿verdad?, nos ha llevado a una espiritualidad, ¿verdad?, moralista. Hemos hecho de la religión cristiana una religión de moral. Lo digo con harto sentimiento. Pero ha llegado la renovación carismática cuando bien nos esperábamos. Cuando todo el mundo pensaba que esto estaba a punto de morir. Cuando en el siglo XX, ¿verdad?, se hablaba ya con la mayor naturalidad de la muerte de Dios. Dios ha muerto, se acabó. Se acabó. El otro día, ¿verdad?, todavía la Silva Abril decía: qué chiringuito habéis montado en la iglesia, ¿verdad? Qué chiringuito habéis montado. Afortunadamente este chiringuito está. Y para nosotros, ¿verdad?, sirve para el mundo entero. Porque en un momento determinado, ¿verdad?, Dios se ha hecho carne. Y cuando Dios se ha hecho carne, ¿verdad?, ha revolucionado todas nuestras contemplaciones, todas nuestras, ¿verdad?, ideas, todo lo que pensábamos, todo lo que podíamos imaginar de un Dios triste, severo, exigente, justo, que nos castiga si hacemos mal o nos premia si hacemos bien. Es que con la llegada de Jesús todo eso se ha renovado. Ha llegado un momento, ¿verdad?, en que después de siglos enteros de vivir de esfuerzos, de vivir de obras, de vivir de sacrificios, con una devoción moderna que en el siglo XIV, ¿verdad?, nos martirizó y nos martirizó a vivir una vida religiosa condenada, ¿verdad?, a la nada, porque nadie es capaz de poner en práctica toda la ley del Señor. Ha llegado la renovación con un espíritu nuevo, como jamás hubiéramos podido imaginar. Yo creo que la mayoría de nosotros, sobre todo la mayoría del principio, la gran experiencia, o una de las primeras experiencias, fue esta: Jesús el Señor. Jesús el Señor. Dios mío, ¿verdad? Habíamos vivido con referencia a una ley, a una serie de leyes, a una serie de normas, y de repente damos un salto tremendo. Jesús es Señor, no la ley, no las leyes, no los mandamientos, que son importantes, que no los niego, que no quito nada. Pero ¿sabéis una cosa? Jesús es el Señor. Y por eso, ¿verdad?, a partir de ese momento vivimos de gracia y por gracia. San Pablo lo dijo y lo expresó claramente, ¿verdad? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Soy yo el que da la cara, soy yo a quien todos ven, soy yo el que habla, soy yo el que escribe, soy yo el que, digamos, me hago presente. Pero en definitiva, ¿sabéis qué? Que es Cristo quien vive en mí, que vivo de gracia, que vivo por gracia, que vivo gratuitamente, que vivo en una gracia que no he podido ganar. Y por eso, ¿verdad?, esto nos lleva, Él es el Señor, Él es el Señor. Y a vivir, como nos dice la carta a los Hebreos, con los ojos fijos en Él, sin perderle nunca de vista, con los ojos fijos en Él, siempre siguiendo a Jesús, siempre estando a su vera. Estar con Él, vivir con Él, sentirle presente y amarle con todo nuestro corazón. Eso es lo que significa que Jesús es el Señor, que es el que manda en mi vida. Podría hacer, yo muchas veces en algunos libros he hecho la pregunta, ¿no? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Quién está ahí? Que es verdad algo a lo cual no renunciarías por nada del mundo. ¿Quién está sentado? Si yo pongo, por ejemplo, una rueda aquí y pongo un eje, ¿quién está en ese eje? ¿En torno a qué gira toda mi vida? ¿Quién está ahí sentado en el trono de mi vida?
¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? Si es Dios o Jesús, estamos salvados. Si no, estaremos perdidos. No digo condenados, no, esa palabra no existe, no, para mí, en ese momento no. Pero la verdad, viviremos, dando vueltas, dando bandazos, digamos, como un gato que nos agarra, ¿verdad?, que nos lleva de una parte para la otra. Ahí tiene que estar el Señor, solo Jesús. Y vivir de Él y para Él. Vivir de Él y para Él. Jesús es el Señor, el que manda mi vida, el que gobierna mi vida, el que gobierna mis actos, el que me impulsa, el que me arrastra a vivir de su espíritu, vivir una vida nueva, vivir de resucitado. Todo eso es lo que significa. Y esto es un descubrimiento de la renovación. Todos lo han sentido, digamos, a lo largo de la vida, pero la verdad es que la figura de Jesús ha tenido poca importancia, si nos damos cuenta, a lo largo de la vida cristiana. ¿Y sabéis por qué no ha tenido mucha importancia? Pues porque creíamos que nos salvábamos cumpliendo una ley o cumpliendo los mandamientos. Toda mi vida, por referencia a la ley, la cumplo, me salvo, no la cumplo, me condeno. Caray, ¿verdad? Caray. ¿Y Cristo qué ha hecho? ¿Nos ha salvado o no nos ha salvado? ¿Es nuestro Salvador o no es nuestro Salvador? La pregunta es, ¿para qué ha venido Jesús? ¿Para qué ha venido? En mis libros me lo han dicho 1000 veces, ¿para qué ha venido Jesús? ¿Para qué ha venido? Pues para salvarnos, ¿verdad? Pues para salvarnos. ¿Quién puede salvarnos? El Señor. No sería buen Señor si no nos salvara, y no sería buen Salvador si no nos salvara, no cumpliría con su deber. Para eso pagamos nuestro buen tributo, ¿verdad?, de la alabanza, ¿no?, para que nos ame, ¿no? Bueno, pues eso. Señor es el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Y es Él el que debe regir nuestra vida. Si no está sentado en el trono de vuestra vida, Señor, todavía estáis siendo cascadineando de la parte de abajo. Podéis ser, como decía antes, hombres buenos y honrados, pero no nuevos y renovados. Bueno, se ha hablado, y concretamente Encarna me ha hablado de vocación. Curiosamente es el objeto de la siguiente cuestión. Y es que la siguiente cuestión es cómo debe entenderse la fidelidad a la renovación carismática católica. ¿Cómo se puede discernir quién tiene o se tiene vocación a la renovación carismática católica? Cuando estuvimos discerniendo esta pregunta, alguien pensó, ¿vocación? Y decidimos, sí, vocación. Vocación porque es un término que, aunque puede sonar fuerte, sin embargo es un término que los teólogos de nuestra renovación carismática católica en el Espíritu han utilizado. Tanto Lázaro como Chus como Cantalamessa hablan de vocación a la renovación carismática católica. Entonces, vuelvo a repetir la cuestión. ¿Cómo debe entenderse esta fidelidad y cómo se puede discernir que tienes o se tiene vocación a la renovación carismática católica en el Espíritu? Bueno, pues yo, a lo mejor, la forma de expresarlo, la palabra vocación me gusta, pero yo prefiero a lo mejor decirlo vida. O sea, yo creo que la renovación carismática es una vida, es vivir una vida. Y cuando tú encuentras en algo tu vida, lo dejas todo, dice el Evangelio, vendes todo lo que tienes y compras el campo. O sea, es la vida, es lo que tú tienes, es lo que tú estás experimentando, es lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, la renovación carismática es una vida interior en el Señor, en el Espíritu del Señor. Por tanto, no es una devoción. No puede ser una devoción. Por tanto, tampoco puede ser una actividad que tengo en mi vida. Tengo un horario de cosas en la semana y hago no sé cuántas cosas. Esta. Bueno, tengo que hacer cosas, no digo que no, vive Dios. Pero no puede ser una cosa más entre las cosas que puedo realizar. Una actividad. La renovación carismática es una vida, es una vocación en cuanto que es el lugar que me define como quién soy y cómo soy en mi vida cristiana. Es decir, podríamos decir que mi inserción eclesial es carismática y a través de la renovación carismática. Porque es lo que me define, es quien dice quién soy. Como yo soy sacerdote es mi vocación y lo que me inserta a través de mi bautismo, lógicamente en la iglesia es mi ordenación sacerdotal, que me inserta a través de mi bautismo, mi ordenación y me encaja ahí. Y esa es mi vocación, es mi vida, eso es mi vida. Entonces ser carismático es lo mismo, yo he recibido la infusión del Espíritu, me renuevo, tengo un encuentro con Cristo que me renueva la vida, me hace nuevo y me inserto en la iglesia renovado. Y por tanto vivo la experiencia, ¿no? Y no es una devoción.
no es circunstancial, no es una anécdota, no es algo que se hace como quien tiene un catálogo de cosas que hacer durante la semana, es algo más, es mi vida. Y cuando no lo vivo, dejo de vivir, porque es mi vida, y es lo que amo, y si no amo, dejo de amar. Eso es una vocación, eso es la vida, es una vida, ¿no? Es una vida carismática. Amén. Yo solo añadiría que la fidelidad es del Señor. Y esa fidelidad te la pone cada día. Y te la pone cada momento. Si Él no fuera fiel en nosotros, pues la mayoría habríamos dado media vuelta diciendo estuvo muy bien, pero esto se acabó. Y yo en cuanto a la vocación, mi experiencia personal es cuando bajé a la pobreza más absoluta y al sinsentido de una vida vivida desde ti misma y con tus fuerzas. El que me rescató fue el Señor en la renovación. Y yo lo tenía clarísimo. Mientras no me mueva de aquí, aunque quedemos 3, yo estaré aquí. Porque aquí encontré la vida, aquí me trajo el Señor, aquí me mantiene Él firme y en fidelidad todos los días, y yo me dejo llevar por lo que Él diga. El Señor para mí es renovación. Y todo lo demás está muy bien, pero no es para mí. O sea, yo puedo entender que estemos unidos a muchas realidades, que estemos unidos a toda, por supuesto, a toda la Iglesia y a todos los hombres, pero mi sitio está aquí. Él me trae cada día, Él me habla aquí cada día, Él sostiene mi vida y no deja que ni yo me lleve por derroteros que me estuvieron a punto de costarme la propia vida. Yo solamente añadir que si Manuel se queda sola, yo me quedo con ella. A mí un poco me pasó igual. A Jesucristo que yo he conocido ha sido a Jesucristo que me han plasmado en la renovación. Yo empecé con 14 años, yo era una cría. Y yo he vivido la renovación desde siempre, con lo cual no sé qué otra vocación puedo tener. Y es que además lo tengo claro que es aquí en la renovación carismática. Lo tengo clarísimo, nada más. No, yo solo recuerdo cuando estaba hablando Mami, como un buen día, estábamos hablando un compañero y yo, ya falleció hace un par de años, y comentamos el hecho de que uno se había salido de dominico para hacerse sacerdote y alguna cosa, ¿no? Y los dos comentábamos este hecho, ¿no? Yo no saldría de la orden de predicadores ni aunque me echen, ni aunque me echen. Pues algo parecido podría decir de la renovación carismática, ¿no? Ni aunque me echen. ¿Cuántas veces lo digo así en plan de confidencia con vosotros, ¿no? ¿Cuántas veces mis compañeros me han dicho la renovación carismática te ha empobrecido? Podrías haber dado mucho más en otros campos, en otros aspectos. Ni aunque me echen, ni aunque me echen. La verdad es que esta vocación ha sido, de verdad, una vocación grandiosa para mí. Porque no se trata de hacer una competencia a la orden de predicadores, sino que es la renovación carismática, es una gracia de nacimiento o de renacimiento. Y ahí es donde nos encontramos, ¿verdad?, al principio, con la realidad de la vida cristiana, con la realidad de Jesucristo muerto y resucitado. ¿Verdad? Por eso es decir, una vocación, vocación se viene del latín vocare, vocas vocare, que significa llamar. Una vocación es una llamada que el Señor puede hacernos a cada uno de nosotros para un lugar determinado. Encarna dice desde los 14 años, ¿verdad?, la vocación clara a seguir en la vocación. La renovación carismática estamos experimentando desde hace años, ya, ¿verdad?, como hay una especie de turismo carismático, de grupo en grupo, miro, remiro, salgo, entro, ¿verdad?, vengo, voy y ya está, ¿no? Todavía esta vocación no está bien definida.
Cuando uno ha encontrado, por ejemplo, la gracia de la renovación tal como la vivimos en nuestra renovación carismática en el Espíritu, nadie se movería de ella. Nadie debería moverse de ella. Hasta la muerte, ¿verdad? Porque aquí encontramos, ¿verdad?, la gratuidad absoluta de la acción de Dios. Nos sentimos libres, nos sentimos liberados, estallamos en gafa, estallamos en alabanzas, estallamos, ¿verdad?, en gritos de júbilo por el Señor. Esa es nuestra vocación. ¿Y cómo se define y cómo se describe? Pues en la práctica. Vamos viendo, ¿verdad?, cómo los grupos han descendido después del COVID, ¿no?, que han descendido, que han ido perdiendo fuerza, que se retira la gente, ¿no? Pues se está decidiendo que esa no era su vocación, o que no han sido fieles a su vocación. Los que hemos sido fieles desde los 14 años, y yo digo, hace cerca de 50 años con la renovación, ¿verdad?, pues ahí tenemos ya un criterio fijo para discernir, ¿verdad?, cuál es la vocación. Aquí estamos, después de 50 años, bendiciendo y alabando al Señor. Bueno, pues yo también soy una persona que encontró la renovación muy joven. Llevo, no sé, más de 30 años en la renovación, y realmente la renovación pues cambia la vida y organiza tu vida práctica de una manera completamente distinta. Es un camino diferente completamente, es una experiencia de Jesucristo y del Espíritu que no puedes dejar, ¿no? Como me han dicho mis compañeros, cuando se encuentra, pues no puedes salir de ella. Pero, y en esto conecto con la siguiente cuestión, si se produce ese cambio tan radical en la vida, si recogemos el Espíritu de la manera en que se recoge en la renovación, yo cuestiono ahora, ¿por qué hay esta falta de compromiso en los grupos? Deberíamos determinar muy bien lo que es la palabra compromiso, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo denunciaba ya cuando escribí el primer libro como un vendaval, ¿no?, como la crítica que se nos ha hecho, continúa haciéndose más discretamente, más pausadamente a la renovación carismática, es la falta de compromiso con el pueblo, con la gente, con los necesitados. El problema de la eficacia de la renovación carismática. Y yo contestaba en aquel momento, ¿dónde o en qué consiste la eficacia? En hacer muchas cosas. Pues en hacer muchas cosas la renovación ha ganado a todos. Lo digo ahora, verdad, de la manera más suave y sencilla. ¿Quién ha hecho o quién ha provocado en la vida de la Iglesia una renovación de tanta gente como la renovación carismática? A lo largo de estos años, más de 100 millones de personas hemos encontrado de una manera u otra al Señor resucitado y hemos vivido de gracia y por pura gracia. ¿Quién ha sido más eficaz que la renovación carismática? ¿Quién ha sido más eficaz, verdad, que la vida de tantos padres de familia, madres de familia, religiosos, religiosas haya cambiado? ¿Quién ha llegado más hondamente y más profundamente que la renovación carismática? Si entendemos, verdad, un compromiso, la renovación no tiene ningún compromiso. Ha nacido para renovarnos, para hacernos nuevos. Lo decía desde el principio, la renovación carismática es la renovación del hombre por el Espíritu de Dios. Hombres nuevos, hombres renovados. Después cada uno asumirá su propio compromiso. La renovación carismática no tiene compromiso ni con las parroquias, ni con el mundo, ni con nadie. Nadie no ha nacido para comprometerse con nadie. Ha nacido para ser un hombre nuevo y renovarnos. Y desde ese hombre nuevo surgirán las diversas vocaciones de servicio que hayan aparecido y que aparezcan en la Iglesia. En las parroquias, en las cárceles, ¿verdad?, en las ONG, ¿no? Ahí es donde podemos hacernos presentes. Y sí se nota, yo creo que hay una falta de compromiso en ese sentido. No de la renovación, sino de los que en principio o en teoría somos renovados. Podríamos preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Me gustaría retirar esta palabra, ¿verdad?, porque no lo entendéis, no va por ahí los tiros, ¿no? Pero sí que podríamos preguntarnos sencillamente en el corazón, ¿verdad? Hay tantos hermanos, tanta gente, ¿verdad?, que nos necesita, tanta gente que no ha ido nunca a hablar de Cristo, tanta gente que padece hambre, tanta gente que padece sed, tanta gente que padece tantos solitarios, ¿verdad? Tantos que necesitan una sonrisa, una palabra, un abrazo, un beso, tanto, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, ¿verdad? Los hombres están ahí, nuestros hermanos están ahí, y cada uno podría preguntarse, cada uno en particular, ¿no?, ¿qué hacemos por ellos? ¿Estamos haciendo algo por ellos o estamos aburguesados? Yo, ¿verdad?, hasta en el encuentro nacional, lo he denunciado ya muchas veces, estamos cayendo en una burguesía espiritual.
Lo entendéis bien, ¿verdad? Cómodos, cómodos. Somos hombres buenos, hombres nuevos, digamos, vamos a misa, cumplimos, ¿verdad? Bien, bien, bien. Pero, ¿verdad? La gente está ahí, los hombres están ahí. Hay gente que tiene necesidad. Y nosotros estamos muy cómodamente en nuestra casa, contemplando la televisión, viendo otras cosas, ¿verdad? Saliendo, paseando, ¿no? No sé, yo no puedo criticar a nadie, ni quiero criticar a nadie, ¿no? Son preguntas que yo me hago, ¿no? Preguntas que yo me hago. Cuando se habla de compromiso, no hablamos de un compromiso de la relación en cuanto tal, que no lo tiene, pero sí podemos hablar de un compromiso personal de cada uno de nosotros. Eso sí que sería importante, que los hombres renovados, ¿verdad? Deberíamos renovar a los demás, deberíamos ser contagiosos. Yo le he definido una frase que no es mía, ¿verdad? Es la frase de así: lo que tú eres habla tan alto que no puedo oír lo que tú dices. Lo que tú eres habla tan alto que no puedo oír lo que tú dices. Es tu vida, ¿verdad? Es tu vida la que me habla de las cosas de Dios. Es un testimonio vivo. Eso, nuestra vida, por lo menos, debería ser un testimonial, muy testimonial, para que la gente, ¿verdad?, pudiera ver y crear en nuestros casos, en nuestro ambiente laboral, entre amigos, ¿verdad?, un ambiente. Yo en mi plazo lo decía, ¿verdad?, el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo. Que por donde quiera que pasemos, ¿verdad?, vayamos dejando un rastro de un perfume embriagador. El rastro, ¿verdad?, por ahí pasa alguien que es de Jesús, alguien que vive la vida de Jesús. Sería un buen compromiso, eso, ¿verdad?, de vivir enteramente nuestra vida de renovación carismática en el Espíritu, esa vida de gracia y por gracia, vivirla de tal manera que pudiéramos contagiar a los demás. Y en el servicio también, ¿verdad? Pues eso. Iba yo ahí al servicio. Es verdad que Vicente ha hablado más a nivel de como renovación y el compromiso, pero sí que interpela muchas veces por qué no nos comprometemos en la comunidad, por qué igual hay un encuentro nacional y dices, por favor, hermanos de orden, y nadie se apunta. Dices hermano y nadie se apunta. Y la verdad, yo no sé si es porque vivimos de lo pobres que somos y de la pobreza que tenemos, que la tenemos, pero también tenemos que pensar que el Señor es inmensamente poderoso, que el Señor dota de todo al que sirve, aunque nos veamos que no, pero si nuestros hermanos de servidores de discernimiento o quien nos lo diga nos mandan algo, pues ellos han discernido que podremos hacerlo. Y nosotros en nuestro interior pues tendremos que pedir al Señor que nos dote de eso para poder servir, porque a veces estamos los mismos en todos los sitios. Entonces yo creo que igual tenemos que pedir al Señor que de verdad mande su Espíritu sobre todos los hermanos, porque nos necesitamos todos tenemos algo que servir. No lo mismo, no todos tenemos los mismos carismas, pero seguro que todos podemos servir. Y como testimonio personal, que yo lo he pasado mal en muchos servicios porque para mí me venían grandes, pues es verdad que luego el Señor te da el 100 por 1. Es verdad que dentro de tu pobreza el Señor te da mucho más y, por supuesto, como eres tan pobre, necesitas mucho de Él. Y yo, desde luego, los momentos de más oración y de más recogimiento y de más de estar delante del Señor han sido en el servicio. Por eso, pues, animaros a que pidáis al Espíritu Santo de verdad venga sobre todos nosotros y podamos servir al Señor como Él se merece, que Él nos da todo gratis. Nada más. Me gusta mucho lo que ha dicho Vicente, ¿no? Porque el tema de... Sí, me gusta mucho lo que dice Vicente por el tema de la renovación. O sea, uno se siente renovado, experimenta renovación y eso tiene que transmitirlo. Es decir, tenemos que renovar los ambientes en los que vivimos, en los que somos, en nuestra vida parroquial, social, no sé dónde estamos, en los ambientes, a las cosas que vamos. Es decir, la renovación no solamente es un tesoro, lógicamente, que custodiamos y que vivimos, sino es algo que nos lleva a renovar, porque es renovación de la Iglesia. O sea, el fin, ¿no? Casi dicho, la renovación tiene que renovar la Iglesia. Por tanto, renovamos los ambientes en los que nos movemos, los que sean. Y vivimos esa vida nueva, renovada, en toda la Iglesia, en nuestra vida social, en nuestra vida humana. Los frutos inmensos que ha dicho Vicente en la expresión de las distintas actividades que ha habido en la historia de la Iglesia, y incluso actividades carismáticas que han podido surgir, y dentro de tantos movimientos o grupos de cosas que se han hecho para el bien del pueblo de Dios. Yo creo que un problema también importante, a lo mejor en este momento, de la espiritualidad cristiana y de la espiritualidad carismática, a lo mejor es
el deseo que tenemos de vivir experiencias. Hay un exceso de querer vivir experiencias. Quiero tener una experiencia aquí, algo aquí, para allá. Esto es como viajar. Todo el mundo quiere viajar a todas partes. Para aquí, para allá, tener cosas, ver. Parece que si no has visto todo, no eres persona. Tienes que haber viajado a todas partes, haberlo visto todo, haberlo experimentado todo. Entonces, en lo eclesial, en lo cristiano, en lo carismático nos puede pasar eso. Que queramos vivir todo tipo de experiencias. Como si, llevo 40 años en este grupo, como si, es que no estoy aburrido, es que no me conformo, no. Quiero vivir más cosas. Como si no hubieras vivido al Señor en plenitud. O sea, si tú te has enamorado de alguien, vives enamorado eternamente. Porque has encontrado en esa persona tu vida. Y si lo has encontrado en la renovación es tu vida. Y esa es la expresión de tu amor. Y en mi opinión hay un segundo aspecto que es que nos cuesta mucho lo que los místicos, los santos han experimentado, dicho, descrito de tantas formas, es vivir la noche oscura. Nos cuesta mucho los momentos de oscuridad, personales, grupales y eclesiales, o familiares, por los que vamos a pasar, porque son parte de nuestra propia experiencia, como cristianos y como miembros de la Iglesia. Y nos cuesta mucho que yo pase por un momento de oscuridad, interior, de sufrimiento del tipo que sea. Me cuesta mucho ver cómo mi grupo pasa por un momento de oscuridad, del tipo que sea, o de pobreza. Porque nos encantaría vivir grandes experiencias, y hay un momento a lo mejor de pobreza. Eso no significa que no estemos renovados, o que no vivimos un momento, que no tengamos... Pero eso nos cuesta. Y eso pasa a nivel eclesial, social, familiar, parroquial, ¿no? Diocesano. Nos cuesta mucho vivir la experiencia de la cruz, de la soledad, del vacío, o de la noche oscura, que los místicos la describieron de diferentes formas. Por eso, nosotros tenemos que no perder el amor primero para vivir esa gran expresión de vida interior. No soy más carismático porque sienta mucho, soy carismático porque me he encontrado con el Señor que me ha renovado. Y eso me lleva a la alabanza, que es la plenitud, ¿no?, de esa expresión de amor a Dios y a los hermanos. Y sobre todo también muy importante, la caridad, yo creo que alguien lo ha dicho, la cuestión del amor, creo que fue Mami en la charla, ¿no? El amor, tenemos que amarnos, la gran expresión es el amor. El amor verdadero a mis hermanos, aunque en muchos momentos, lógicamente, me cueste por diferentes razones. Hemos valorado dos aspectos del compromiso, el compromiso como renovación y el compromiso personal. Vicente y Antonio nos han hablado del compromiso de la renovación y Encarna se ha centrado en el compromiso personal dentro de los grupos, que son dos cosas diferentes pero muy básicas e importantes. La siguiente cuestión que se plantea es, se dice, y es que nuestra renovación carismática católica en el espíritu no es un movimiento, es una corriente de gracia. Y entonces mucha gente se cuestiona y qué pasa, y movimiento, corriente. Entonces lo que planteamos aquí es ¿por qué nosotros como Renovación Carismática Católica en el Espíritu decimos que no somos un movimiento cuando otros grupos de renovación se han constituido así? Por pura gracia. Porque hubo un momento en que había que elegir si seguir fieles a lo que el Señor nos había revelado a los hermanos que recibieron la primera efusión, el primer bautismo en el Espíritu, tal y como lo habían vivido y tal y como lo estábamos viviendo, o organizarlo racionalmente y de otra manera. Y ahí veis que yo en la charla he pasado de puntilla, pues hubo una elección personal y de grupos y de realidades. Y nosotros entendimos que en conciencia, y tal y como lo veíamos, era lo que el Señor había regalado, no lo que nosotros íbamos a arreglar, a enmendar, a tocar, no. Con la mayor pureza con que se había recibido en este mundo, en Duquesne,
La renovación queríamos que se mantuviera así. Y hay una opción y unos optamos porque vivir esa gracia tal y como el Señor lo había revelado, y otros optaron por estructurarlo, bueno, hacer sus normas, su forma de funcionamiento, que es muy respetable, pero nosotros no estábamos llamados a eso. No es fácil, ¿verdad?, decir lo que es un movimiento y lo que es una gracia aparte del movimiento. Mirad, todas las órdenes religiosas han nacido en un momento concreto y determinado de la vida de la Iglesia, al servicio de la Iglesia, con un carisma y con una gracia muy especial. Pensemos en los dominicos, al cual pertenezco yo, ¿verdad? Domingo de Guzmán apareció en el siglo XII, en 200 y pico, el siglo XIII ya, contemplando una sociedad totalmente alejada de Dios, llena de herejías en la parte de Francia, donde los unos y los otros cambiaban a su propio gusto, ¿verdad? Porque no había en la Iglesia gente formada para la predicación. Cuando los abades iban de pueblo en pueblo predicando, ¿verdad?, iban en carros ricos. Iban en carros ricos y la gente, ¿verdad?, como los cátaros, los valdenses y los albigenses, eran hombres que probaban la pobreza. Y Domingo de Guzmán se dio cuenta, ¿verdad?, de que había que formar a esa gente, que el problema, ¿verdad?, era de formación y no de deformación, que la Iglesia necesitaba de hombres predicadores. Alguien los definió en aquel momento como púgiles fidei, como los atletas de la fe, los que luchan por mantener la fe. Pues bien, digamos, todas las órdenes religiosas son movimientos afortunadamente suscitados por Dios con una gracia concreta para un momento concreto. En la renovación ha nacido, ¿verdad?, no ha nacido por iniciativa propia. No tiene fundador. ¿Me habéis oído? No hay fundador. Si alguien dijera, ¿verdad?, que se presente el fundador de la Orden de Predicadores, Domingo de Guzmán. Que se presente ahora el fundador de la Renovación Carismática, cero. No hay fundador. No hay nadie. Nadie que pueda decir, esto lo he fundado yo, o soy yo el padre de esa criatura. No hay fundador. Ni lo ha habido, ni lo habrá. El fundador único de esto es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ha suscitado en un momento determinado como una revolución dentro de la vida de la Iglesia. Él es realmente el fundador de esto. Por consiguiente, ¿verdad?, nosotros no tenemos fundador. Y como no tenemos fundador, no tenemos un movimiento, no tenemos algo que conquistar, algo que hacer. No hemos nacido para una obra concreta. Hemos nacido para alabar, para bendecir al Señor, para ser hombres renovados. Por eso, ¿verdad?, cuando se ha planteado el problema de movimientos y de renovación con un estatuto sí o con un estatuto no, ¿verdad?, nosotros optamos por la cosa más natural. Nosotros no hemos renovado nada. Seguimos la Iglesia, digamos, la Renovación Carismática llevaba en ese momento 30 años tranquila y pacíficamente viviendo. Nosotros no hemos renovado nada. No hemos hecho absolutamente nada. Hemos seguido viviendo el espíritu inicial de la Renovación Carismática. Yo diría, ¿verdad?, hacía la pregunta ahora en torno, ¿verdad?, ¿por qué otras? Que yo sepa, no sé ahora mismo, ¿no?, pero hace unos cuantos años, de las 125 naciones o 130 naciones por donde se había extendido la Renovación Carismática, ¿no?, solamente tenían 7 que se habían agrupado como movimiento eclesial, como movimiento, o sea, los demás seguramente no tenían. Yo leí los estatutos de una renovación, desastre. Lo digo, desastre. No de la nuestra, no de esos estatutos, no, en absoluto, no, de una nación fuera de España, ¿no? Desastre. Qué manera, ¿verdad?, de controlar la gracia, qué manera de controlar el don del Espíritu, qué manera, Dios mío. Increíble, ¿verdad?, que se pueda dar todavía en una renovación que es renovar, ¿no? O sea, digamos, no somos un movimiento, no hay fundador, no hay nada que conquistar, no hay más que hacer hombres nuevos, vivir una vida nueva, alabar y bendecir al Señor, y ya, como decía antes, cada uno desde su situación particular que sirva a los hermanos, ¿no? Pero en esta renovación no se puede hablar de movimiento, no es un movimiento, no tiene estatutos, no tiene objetivos, no tiene nada que cumplir, no hay compromiso con nadie, más que con nosotros mismos y con Dios. ¿Por qué decimos que somos un pueblo?
no una comunidad, simplemente un pueblo. No, esto es verdad para Porque un pueblo es la convivencia profunda de aquellos que la componen. Nosotros hemos compartido abiertamente cada uno quiénes somos, nuestras circunstancias, los momentos de nuestra vida, tanto los alegres como los difíciles, nuestros pecados, nuestros anhelos y nuestras ilusiones. Cuando tú compartes esto con un grupo de personas, lo que se forma inmediatamente son esos lazos que hablaba Lázaro, afectivos. Hay una conexión tremenda con la persona a la que se lo estás contando o te está oyendo. Y eso es lo que crea un pueblo. Unos lazos que no se rompen, que puede haber momentos de distanciamiento, pero que siguen viviendo dentro de ti y tú en el de ellos. Un pueblo es cuando estamos juntos, el Señor está en medio, el Espíritu nos está empujando y sientes que cualquiera de las personas que están allí es tu hermano, pero de verdad, y que das todo lo que tienes, lo que sabes y lo que puedas por esas personas. Eso es lo que crea un pueblo. Esos lazos invisibles del Espíritu que nos ha unido de tal manera que el otro es más importante que yo mismo en muchos momentos. Y que te hace estar en tu pueblo como eres. No tienes que ponerte caretas, no tienes que disimular, no, tal y como estás. Te conocen perfectamente y tú los conoces a los otros. Y hay unos lazos que ni solo la muerte nos separa, pero tú puedes estar aquí o puedes estar en Indochina y sigues unido a estos hermanos de tal manera que se te hacen presentes en tu oración, en las necesidades que tienen, en los problemas por los que están pasando. Todo, o sea, su vida es tu vida. Y solo eso, porque el Señor lo renueva y lo pone en tu corazón, te hace pueblo. Pueblo no es solo que unas personas se junten sin saber, siendo extraños unos a otros. Pueblo es cuando se entrega todo lo que tienes y todo lo que eres a los demás y los demás a ti. Yo creo que fue Chus el que hizo esta distinción entre pueblo y comunidad, ¿no? Y habló largamente en sus charlas, diciendo, verdad, que no somos realmente una comunidad, sino un pueblo. Y yo creo que tiene razón. La comunidad, yo diría, verdad, es como más cerrado, El pueblo siempre es algo abierto, algo que está en marcha, algo que no para. La comunidad es como más estable, más estática, más parada. Nosotros somos realmente un pueblo en marcha, ¿no? Yo a veces lo he comparado en algún momento con una imagen que el cardenal Gina nos dejó dentro del Concilio Vaticano II. Cuando se hablaba del pueblo de Dios, decía, es un pueblo en marcha, no es una comunidad, no es, digamos, como una secta, ¿verdad?, algo muy recogido entre nosotros, es un pueblo en marcha. Y él lo comparaba, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Los pueblos alrededor estaban ahí y veían a aquel pueblo avanzar, alabando, bendiciendo a Dios. Y les preguntaban a la gente, era una imagen, ¿no? Les preguntaba a la gente, ¿hacia dónde vais? ¿Dónde vais? Vamos hacia la tierra de promisión, vamos hacia la tierra de la promesa, vamos a encontrarnos con el Señor. Y seguían así, de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, ¿verdad?, alabando, proclamando la grandeza y la belleza del Señor. Yo no sé, digamos, si la imagen nos sirve de algo, ¿verdad?, pero sí debería servirnos. Si nos quedamos en comunidad, podemos reducirnos a un gueto. Entendéis lo que es la palabra gueto, ¿verdad? De hace ya algunos años escribí un artículo en, ¿cómo se llama?, en aquel periódico, en que teníamos la coordinadora. No, en el boletín que teníamos de la Asamblea, ¿verdad? El peligro, ¿verdad?, de quedarnos encerrados
de mi grupo, mi grupito, que bien, aquí qué gusto, ¿verdad? Qué gustito estoy en mi grupo, no. Eso no es verdad. No es verdad. La renovación carismática no es un gueto, no es un refugio, es un pueblo en marcha. Un pueblo que camina hacia la tierra de la promesa, anunciando la gratuidad de Dios, anunciando el perdón, anunciando la alabanza, anunciando que hay esperanza más allá de la muerte, que la muerte no es un cuerpo, la vida no es un cuento narrado por un idiota, que hay esperanza, que el Señor ha resucitado, que el Señor es el Señor, que hay esperanza para nosotros más allá de todas las tragedias del mundo, mucho más allá de todas las guerras, que hay esperanza para nosotros. Este pueblo en marcha lo tiene que anunciar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra presencia en el mundo. Un pueblo en marcha. Esto es lo que nos distinguiría de ser una comunidad cerrada o encerrada sobre nosotros mismos. Yo solamente añadir un detalle también, que nosotros pertenecemos cada uno a un grupo, un pueblo en marcha, que es muy importante ese grupo para todos. Con lo cual, el decir igual un día, va, hoy no me apetece ir, hoy voy a ir, hoy no voy a ir. Creo que tenemos un compromiso grande con este pueblo a nivel del amor y del afecto con los hermanos, porque si yo no voy, mis hermanos me echan en falta, y si tú no vas, yo te echo en falta. Hace falta que todos juntos estemos alabando al Señor y que sea como una prioridad nuestro grupo. Bueno, con esto enlazamos con la importancia que tienen los grupos en la renovación carismática católica en el espíritu. Estamos aquí comentando y hablando que no es un movimiento que no tiene fundador, que no tiene prácticamente estructura. La poca estructura que tiene la renovación carismática católica son los grupos, que son completamente autónomos e independientes, y ahí es donde nos nutrimos todos en los grupos de oración de renovación. Entonces hay un aspecto que hemos considerado importante destacar, y es el tema de la autoridad carismática. ¿Cómo se reconoce y cómo debe ejercerse la autoridad carismática en los grupos de renovación carismática? Bueno, a mí hay una cosa que me parece muy bonita, viendo el pueblo que tenemos aquí, que sois vosotros, y también experimentando la propia vivencia de la renovación, con la imagen que han puesto de la pobreza, ¿no? Como que es la renovación carismática, que es un pueblo pobre. Y esto es muy importante. O sea, la renovación carismática es un pueblo pobre porque se ha encontrado con el Señor. Y en esa pobreza, ¿no? Va a sentir la necesidad, bueno, totalmente del Señor, y va a tener como consecuencia que se van a acercar los pobres. Esto es muy importante. O sea, la pobreza, una vivencia de la pobreza, y en esa pobreza sentir que se van a acercar los pobres. Y en esa pobreza van a nacerá la caridad, el amor, la entrega. Y lo que yo os he ido diciendo. ¿Cómo reconocer la autoridad carismática? La autoridad carismática es una autoridad ungida, es una autoridad ungida por la presencia de Dios. Y por tanto, vamos a reconocerlo, si no me corrijan, mis hermanos, porque el pueblo lo reconoce. Otra cosa es cómo hacemos las elecciones de servidores, cómo nos organizamos, si queremos decirlo. Pero hay una autoridad que la da el Señor. Recordad, por ejemplo, la elección de David. ¿Cómo eligen a David? Lo habían dejado con las ovejas y el rebaño. Pero era el elegido de Dios. O sea, Dios elige como quiere y lo muestra al pueblo. Para eso tenemos que tener el corazón abierto a la búsqueda, ¿no?, de quien el Señor nos quiera entregar. Y una cosa es la autoridad de gobierno, en cuanto uno puede gobernar, no gobernar, pero la gobernar no es la más adecuada, ¿no? Conducir la comunidad, el grupo. Y otra cosa es el que posee una autoridad, o sea, el que tiene autoridad de predicación, una autoridad porque el pueblo le reconoce esa autoridad. A lo mejor dicen, porque explica mejor lo que es la autoridad carismática, en mi opinión, pero bueno, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a diferenciar eso. Es algo que viene del Señor y por tanto que es un don del Señor y que es un regalo del Señor. Que va mucho más allá a lo que se ha elegido alguien para acompañar o conducir el grupo. Sí, yo complementar un poco la respuesta de Juan Antonio. Nosotros no estamos unidos aquí por ningún lazo jurídico. Lo oís bien, ¿verdad?
ningún lazo jurídico. No hay nadie que tenga autoridad sobre nosotros. El único lazo que nos une y que nos reúne y que nos convoca es la presencia del Señor en medio de nosotros. Es la presencia de su Espíritu. Hemos sido llamados o convocados por el Espíritu. Por consiguiente, ¿verdad? En nuestra renovación no puede haber una autoridad jurídica. Nadie puede imponernos leyes, nadie puede imponernos normas. La autoridad es carismática, es decir, como don del Espíritu. Como ese don que guía a este pueblo elegido, ¿verdad?, por caminos, ¿verdad?, que pueden llevarnos al encuentro con el Señor. Sería una autoridad de empuje, de ilusión, de ánimo, más que de organización y de propuestas de planes concretos, ¿no? Por eso, ¿verdad?, eliminar por completo toda autoridad jurídica en la renovación, porque no existe, porque no tenemos ningún lazo jurídico que nos una. Todo se reviene a un nivel de carisma o de don del Espíritu Santo. Seguimos un poco en nuestra pequeña estructura, ¿no? Yo creo que la pregunta siguiente, la cuestión siguiente está casi contestada, ¿no? Pero bueno, la voy a formular, ¿no? Ya nos ha indicado Vicente que no tenemos ninguna estructura, ninguna jerarquía, ninguna autoridad propiamente dicha e institucionalizada. Entonces, simplemente pues una pregunta es que la renovación carismática católica en el Espíritu se organiza mínimamente a través de los grupos de oración, a través de la coordinadora regional y a través de un grupo que se denomina Pozuelo, ¿no? Luego voy a preguntar sobre ese punto, ¿no? Pero ahora lo que voy a preguntar es qué vínculos hay entre los miembros de los grupos, dentro de los grupos, la vinculación, y entre los grupos de la renovación carismática. ¿Qué vínculos hay entre los miembros de los grupos y los grupos, la relación entre grupos? ¿Hay alguna relación o entiendes que debe haberla? La relación se mantiene, pues eso. Los grupos han nacido todos así como espontáneamente, ¿no? Todos, en todo el mundo. Si comenzamos en el 1967, ¿verdad? Comienza un grupito de Pittsburgh, pasa a Notre Dame, de Notre Dame a Ann Arbor, comienzan a esparcerse grupos, pero automáticamente unos grupos van haciendo de otros grupos, ¿no? Sin ninguna autoridad, ninguna autoridad. Entonces no había ni responsables de grupos, ni coordinadoras regionales, ni coordinadoras nacionales. Solo había, ¿verdad?, un grupo que se reunía para alabar y para bendecir al Señor. Por consiguiente, ¿verdad?, a lo largo de eso se ha visto la necesidad de que los grupos fueran uniéndose poco a poco. ¿Para qué? Pues para que la experiencia primera que se había tenido no se diluyera, no se perdiera definitivamente, ¿no? Para estar juntitos y para animarnos, para confortarnos juntos. Así han nacido las coordinadoras regionales, primero los comités de servicio del grupo, las coordinadoras nacionales, la coordinadora nacional y en la cumbre, ¿verdad?, el ICES o el CARIS ahora en la actualidad. ¿Qué nos une a un grupo con otro grupo? En principio nada, pero en principio nos une la gran experiencia carismática que hemos tenido la mayoría de nosotros. Eso sí que nos une. Olemos, ¿verdad?, cuando hay uno que es carismático o no es carismático, ¿verdad? Porque hay una manera, una alabanza, un estilo, una manera de hablar, una manera de percibir las cosas, ¿no?, que nos une profundamente, ¿no? Sin ninguna autoridad que nos una. Yo lo digo, ¿verdad?, y lo repito. Cuando yo escribí como un vendaval, uno de la renovación carismática de aquello, no sé, me decía, no, esto no puede ser. Esto no puede ser, que los grupos sean individuales, no puede ser, no puede ser. Y no puede ser, digo, puede ser, claro, y es. Puede ser y es. Los grupos han nacido así. Nadie puede imponerse a un grupo. Nadie. Porque, digamos, solamente, digamos, nuestros pastores, los pastores de la iglesia, son ellos los que tienen autoridad, digamos, si hay algún conflicto en los grupos. Pero los grupos como tal son autónomos. Tienen sus servidores de servicio para impulsar, ¿no? Y aquí es donde yo creo que tenemos un gran fallo, lo digo con mucho respeto y con mucho cariño por los servidores, con muchísimo respeto, porque ya en algún momento he dejado, quizás ellos ni han querido ni quieren ser servidores. Tienen que animar y necesitan ser animados. Tienen que vivir la vida nueva y necesitan ellos vivir la nueva. Tienen que hablar de la palabra de Dios y no la leen. Tienen que vivir la gratuidad y no la viven, ¿no?
pero el gran respeto por nuestros servidores, ¿verdad?, sigue en pie. Ellos tienen la misión, ¿verdad?, de encauzar la vida del grupo, de llevar a un encuentro definitivo con el Señor a los que vayan llegando nuevos, hacerles partícipes de su propia experiencia. No basta que sean, lo repito una vez más, buenos gestores. Estamos cansados ya de buenos gestores. Un gestor cualquiera podría llevar nuestro grupo, ¿no? No necesitamos gestores, necesitamos animadores, necesitamos impulsores, hombres y mujeres, ¿verdad?, que nos ayuden a vivir nuestra experiencia de la vida en el Espíritu, que no dejen de caer el grupo, que no nos dejen convertirnos en una burguesía espiritual. Necesitamos a alguien que nos anime, a los nuevos, a los viejos para que renovemos, ¿verdad?, nuestro compromiso con el Señor, y a los nuevos para que pierdan ese compromiso de encuentro con el Señor. Esa es la única verdad, autoridad que tenemos, una autoridad de servicio. Y la unión entre un grupo y el grupo, pues han nacido, ¿verdad?, los coordinadores regionales que tienen la misión de unirnos, de juntarnos, de animarnos. En una temporada fui servidor de la regional de la zona centro, ¿verdad? Y me acuerdo con Carlos Gordal íbamos un sábado a un grupo, otro sábado a otro grupo, otro sábado a otro grupo, ¿no? Pues para animar a los grupos, para decir que aquí estamos, y hay algún problema que podamos ayudar, aquí estamos, una autoridad de servicio. Y así la entiendo, ¿verdad?, como una autoridad de servicio, que nos une por la misma experiencia que de todos en la relación carismática. Yo una cosa que tengo siempre clarísima, aquí el que manda o el que es elegido para un servicio es porque los demás quieren, no porque uno mismo quiera imponerse. Querer imponer tu autoridad de alguna manera, aunque sea espiritual, es ya una clave de discernimiento para que no esté. Son los demás los que te dan esa autoridad espiritual. Sí, a veces se oye ya en los grupos últimamente, ¿verdad?, me voy a presentar al servidor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Que voy a presentar? ¿Pero qué es eso? Estamos en una república, que estamos. Y no se presenta nadie, ¿no? Aquí somos presentados, aquí somos escogidos por la nación y por la comunidad. Yo me presento para Dios y saca derecho, Bueno, creo que ha sido muy gráfico cómo nos han indicado, ¿no?, lo que es el grupo, los servidores de un grupo, la coordinación, o sea, la relación entre los grupos a través de coordinadoras. Y ahora queda otro punto dentro de la pequeña organización, si es que se puede llamar organización, no sé cómo exactamente, organización de servicio, como dice Encarna, ¿no? Entonces nos queda una, que es el grupo de Pozuelo. Precisamente la charla que ha expuesto Mamen está basada en ese grupo de Pozuelo que en un momento determinado estableció cuál era nuestra identidad de renovación carismática católica. Posiblemente haya gente que no sepa lo que es, por si acaso, yo creo que casi todos lo sabemos, pero por si acaso aquí vamos a cuestionar qué es Pozuelo y si este grupo de Pozuelo, que a ver qué nos cuenta, si tiene vigencia en el momento actual. Hubo un momento muy importante, que ya lo vemos, que es identitario de nuestra renovación, pero queremos saber qué es y si se considera que puede ser vigente en el momento actual. Bueno, habéis oído en la charla cómo el primer encuentro de ese resto que quedábamos, pero que teníamos las cosas muy claras, no sabíamos dónde ir, no teníamos sitio físico, no teníamos ni económico, ni litúrgico, no teníamos nada, porque todo lo dejamos atrás. Y entonces, pues un alma caritativa, como era don Jesús Higuera, nos recogió en Pozuelo. Aquí podéis venir a Caná cuando queráis, reuniros. Y nos reunimos espontáneamente los representantes de aquellos grupos o regiones que querían seguir este camino. De ahí que surgió pues que todos los años tuviéramos un retiro donde estamos los antiguos, que ya quedamos muy pocos,
pero aún quedamos ahí, lo que vivimos desde el primer Pozuelo, los hermanos de las regionales de toda España, donde no hay regionales, los servidores de los grupos. Y eso es imprescindible. ¿Por qué? Porque lo que hacemos sobre todo es rezar y escuchar al Señor. Ahí es donde el Señor nos va trazando el camino para el año, todo lo largo del año que entra, pero nos dan muchas pistas. Por ejemplo, esto, de volver al inicio, de volver a recordar quiénes somos, a buscar nuestras raíces. Pues esto en Pozuelo nos da palabra de profecía. Y luego, como tarea, es bastante simple, es organizar el Encuentro Nacional de octubre y cada 2 años un encuentro de servidores, de todos los servidores de España. Pero Pozuelo es más que eso. Pozuelo hemos vivido al principio tan difícil, tan duro, con tantas pegas, que nos hicimos uña y carne. Y es tal, no solo el amor que nos tenemos, sino el conocimiento que tenemos ya de todas las dificultades que se pueden presentar a lo largo de un año en la renovación de España, que el Señor como que nos va ya anticipando, dando el tema, diciendo por dónde. Y ahí ha surgido algo que, como decía Vicente, yo de Pozuelo no me muevo. Yo quería añadir que, bueno, pues desde los primeros Pozuelos, lo que ha dicho Mamen también en la charla, era una gozada cuando nos encontrábamos y estábamos un poco perdidos, ¿no? Luego hemos pasado unas cuantas fases distintas, pero ahora, actualmente, no sé, 3 o 4 años para aquí, es verdad que el Señor nos está hablando porque hemos perdido muchos hermanos en el camino que formaban parte de Pozuelo, muchísimos sacerdotes, Chus, Gamíndez, Eusebio, bueno, un montón de gente que o porque tampoco va allá o porque pues, ha fallecido. Y sí que el Señor en estos últimos años en Pozuelo nos está pidiendo ensanchar las tiendas y ir pues cambiando un poco igual lo que es Pozuelo, ¿no? Pero no en su esencia, ¿vale? Y bueno, pues hay algunos hermanos que también van como invitados, pero bueno, que la verdad es que yo siento que estos últimos años el Señor nos está tocando fuerte el corazón y a veces, pues como pasó en Roma el año pasado cuando fuimos, lo mismo que hablaron en Roma en el retiro de grupos, es que exactamente lo mismo el Señor nos había dicho en Pozuelo. Entonces, pues que veo una línea que el Espíritu Santo quiere que esto siga y que, bueno, que también cara a la jerarquía o cara a alguien que reclame algo de la renovación, es Pozuelo el que es el representante para esas instituciones o para lo que sea. Y algo preciosísimo que a mí me encanta es que todos los acuerdos que allí se tomaban, y cada vez volvemos a las raíces por unanimidad. Por ejemplo, imaginaros, ¿qué lema vamos este año para el Encuentro Nacional o qué predicador? Y salen nombres, bueno. Cuando no está claro, cuando no hay unanimidad, rezamos y dejamos que el Señor hable. Y a lo mejor nos pasamos todo el sábado entero rezando para que nos dé. Y luego, en un momento, todos de acuerdo. Que va a ser fuerte. Levantar la mano. ¿Quién vota a favor? Todos. Esa sensación de que todos a una están de acuerdo y es lo que quieren, no sabéis el gozo que significa. Como la seguridad, ¿no? El Señor nos ha hablado a todos. Tampoco hay que transmitir nada porque están las regionales, saben lo que se ha hablado y representantes de los grupos
en aquellas partes de España donde no está. Pero a mí lo de que seamos muchos los que tenemos que discernir y tomemos los acuerdos juntos, me encanta, porque se acabaron los personalistas. Tú eres uno más de Pozuelo, todos iguales, pero uno más. Amén. Juan Antonio. Yo, como soy el último en llegar a todo, Pozuelo. Para mí lo que define Pozuelo es una frase. Pozuelo es el garante del don. Punto. Es quien garantiza el don recibido. ¿No? Cuando se inicia, las personas que lo inician, lo único que quieren conseguir es garantizar el don que han recibido. O sea, que el don no se pierda y vivirlo. Por eso para mí Pozuelo es quien garantiza el don que se nos ha sido entregado, legado, para que lo transmitamos a las futuras generaciones. Porque lo seguiremos transmitiendo, ya lo veréis. ¿No? Esa es la esperanza. Vamos a seguir transmitiendo. Dios tiene un futuro preparado y lo hará. No sabemos cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias, pero Dios lo va a hacer, porque tenemos esperanza. O pensamos que esto se va a acabar aquí con nosotros. No, yo, ¿verdad? Entonces, el Señor lo va a seguir transmitiendo. Dios tiene sus caminos misteriosos. Entonces, garantizar el don de Dios. Bueno, yo como miembro de la coordinadora regional también he asistido a las reuniones de Pozuelo. Yo no sabía cómo era, ¿no? Y realmente lo que estaba diciendo Mamen es verdad. En un momento determinado había un tema, por dónde vamos, por dónde no vamos, y había un poco de desorientación, se rezó y curiosamente, y eso es una realidad, todos llegamos a la misma conclusión. Entonces, lo que dice Mamen es verdad. En Pozuelo quizá pues sea una reunión de personas, de gente que está rezando por la renovación y que de una manera profética ve un poco el camino que, bueno, pues no que tiene que orientar, porque como ya hemos dicho aquí hay mucha libertad en los grupos y en todo, pero sí que es una palabra profética la que muchas veces recoge Pozuelo. Eso es lo que yo os puedo decir de mi experiencia con Pozuelo, que realmente, y en mi opinión, pues tiene que seguir avanzando, tiene que ampliarse, tiene que sufrir su camino también, como todo, porque el Espíritu Santo es nuevo siempre. Bueno, y ahora ya para concluir, porque yo creo que ya hemos tratado, podríamos tratar infinitos temas más, pero yo pienso que quizá los puntos o los aspectos más importantes o más básicos de nuestra identidad, renovación carismática católica en el Espíritu, pues aquí los hemos debatido, ¿no? Y ahora simplemente ya casi como una especie de conclusión de esta jornada, y me voy a dirigir al Padre Vicente cuestionando cuál es la identidad de la renovación carismática católica en el Espíritu, en breves palabras, para concluir y para despedirnos de este coloquio. Dos palabras, gratuidad y alabanza. Gratuidad y alabanza. Si algo puede describirnos, no definirnos, porque la definición es cuando entra Dios en juego, no hay manera, ¿verdad?, de definir, sino para describir esta realidad de gracia, esta corriente de gracia que es la renovación carismática, 2 puntos, gratuidad y alabanza. Las dos juntas, inseparablemente unidas. Os lo decía antes, ¿verdad? Si tenemos gratuidad pero no hay alabanza, la gratuidad se convierte en una idea o en ideología. Si tenemos alabanza pero no tenemos gratuidad, la alabanza se convierte en palabrería. Lo siento, ¿verdad? Pero esto es lo que nos define. Esto es lo que hay que definir. Frente a la mayoría de los grupos y frente a la mayoría, digamos, de una iglesia que ha vivido, os lo digo con todo el corazón, penoso y apenado, de una iglesia que ha vivido más de normas, de leyes, de mandamientos, que de gracia, ¿verdad? La renovación ha sido un resoplido, un tsunami de gracia en nuestros días. Estamos, digamos, o somos muy afortunados
de poder vivir o haber sido vocados o llamados o vocacionados a entrar en esta corriente de gracia. Por eso no podemos dejarla morir. Gratuidad y alabanza. Si vivimos de gracia, debemos vivir estallando en alabanzas continuas. Gloria al Señor. Bueno, ahora tenemos un descanso realmente ya.